consentimiento. Muchas gracias a los organizadores de esto. La verdad es que para mí es una experiencia muy gratificante. Como lo he dicho en la comida a algunos de vosotros, actualmente lo que me llena más es el contacto con la gente joven. Quizás es porque soy muy viejo e intento compensar. Y no pude venir en la anterior ocasión porque tenía que dar clase, entonces he venido este año. Y luego también, esto es una invitación dual o doble, o sea, se supone que es el COEFIS 15, pero también el Blas Cabrera Seminar, es una cosa muy rara. Aquí tengo que agradecer a Alfonso. Alfonso fue profesor mío en la Autónoma, cuando yo era estudiante de físicas, de undergraduate, y él estaba en el laboratorio. Él no se acordará, y no se lo he dicho para que estuviera más sorprendido, pero le tuve como profesor de laboratorio y fue uno de los profesores que me indujo a trabajar en física. Me inspiró. También he intentado tener cuál es mi conexión con Blas Cabrera, aparte del Premio Nacional, y es Nicolás Cabrera, el hijo de Blas Cabrera. El hijo de Blas Cabrera, Nicolás Cabrera, fue el fundador del Departamento de Físicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Y eso ha sido fundamental en el desarrollo de la física, no solo en la Autónoma de Madrid, sino en toda España. ¿De acuerdo? Y eso es importante. La física es tradición. Y Nicolás Cabrera heredó la tradición de su padre y la llevó de Estados Unidos, donde estaba trabajando, a España. Y con este preámbulo, pues vamos a ello, ¿no? Como es una invitación dual, la charla tiene dos partes. Tiene una primera parte que voy a intentar una especie de... me lo he planteado como una clase a alumnos de segundo, ¿vale? Sobre lo que se conoce como nanofotónica, esa área de investigación conocida como nanofotónica. Entonces, hablaré al principio un poco de óptica geométrica, que se supone que es la óptica que debéis conocer, más o menos. Y luego hablaré de los 4 grandes desarrollos de la nanofotónica que ha habido en los últimos 30 años, que son los cristales fotónicos, la plasmónica, que es donde yo investigo, los metamateriales y la óptica de transformación. Hoy en la comida me han dicho que John Pendry dio una charla aquí hace 2 años. Entonces habrá cierto solape entre lo que contó John Pendry y lo que hoy voy a contar yo. Y luego la segunda parte de mi charla es sobre, digamos, nuestras contribuciones en nanofotónica, que básicamente voy a hablar de nanotubos de carbono como un muy oscuro metamaterial fotónico. Hablaré del fenómeno de transmisión extraordinaria de luz a través de agujeros pequeños y hablaré de lo que se conoce como plasmones Spoo. Como también la charla es dual, las transparencias son en inglés y lo doy en castellano, ¿vale? Intento que sea todo dual. Bien, bueno, ¿qué es luz visible? Como bien sabéis, alumnos de segundo, básicamente luz visible no es otra cosa que fluctuaciones, cuando lo escribes dices, ¿eh? Fluctuaciones del campo eléctrico y magnético que transportan energía y momento sin transporte de masa. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Joder, pero es profundo, ¿eh? Campos. Vale. Bueno, básicamente, campo eléctrico y magnético perpendiculares. Bien, la luz visible es un estrecho régimen en el régimen electromagnético que va básicamente entre 300 y 800 nanómetros. ¿Vale? Eso es lo que se conoce como luz visible. La luz en la que los seres humanos somos capaces de detectar. Y básicamente, como la charla es dual, la luz tiene un comportamiento dual. La luz parece ser que elige cómo se comporta según por dónde se mueva. Es decir, cuando se mueve... Uy, que me caigo. Cuando se mueve por regiones mucho más grandes que la longitud de onda, básicamente se comporta como una partícula. ¿Vale? Y cuando se mueve por regiones del orden de la longitud de onda, o menores, se comporta como una onda. ¿De acuerdo? Elige, tiene capacidad de decisión. Elige cómo comportarse. Entonces, cuando la luz se comporta como partícula, sabemos cómo controlarla. ¿Vale? Sabemos cómo controlarla. ¿Cómo? Con la óptica geométrica. ¿Vale? Entonces, el gran avance que ha habido en los últimos 30 años es cómo controlar el flujo de la luz en escalas de longitud, del orden de la longitud de onda o menores. ¿Vale? Y eso es de lo que voy a hablar yo hoy. Bueno, entonces, un poco de historia. Uy, ¿esto qué ha pasado? Ya, vale.
un poco de historia. Entonces, toda la óptica geométrica que podéis imaginaros, la única que hay, básicamente la podéis describir mediante lo que se conoce como la ley de Snell, ¿vale? Que me dice que cuando un rayo de luz atraviesa la interfaz entre dos medios, se refracta y básicamente el cociente entre el seno de los ángulos es básicamente lo que se conoce con el índice de refracción, ¿vale? Bien, entonces aquí empieza la primera duda. ¿Lo tenemos que llamar la ley de Snell o la ley de IMSAL? Realmente esta ley de refracción fue propuesta bastante antes por un matemático que trabajaba en Bagdad, ¿de acuerdo? Y que escribió un tratado sobre espejos y lentes en 1984, ¿vale? Y esto es otro ejemplo de la famosa ley de Stigler, que ha salido, aunque no lo sabía Daniel en su charla de esta mañana, ha hablado de esto. La ley de Stigler establece que ningún descubrimiento científico lleva el nombre de quien realmente lo descubrió, ¿vale? Y de hecho la ley de Stigler cumple la ley de Stigler. La ley de Stigler fue propuesta por Robert Merton. Bueno, esto lo cuento siempre como una broma, pero es simplemente para daros cuenta de que cuando los profesores ponemos el nombre a un descubrimiento y le damos importancia a una persona, nos estamos olvidando de que la física y la ciencia es un esfuerzo colectivo, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues no es que Snell leyera ese tratado, pero estaba ya, ¿de acuerdo? O sea, la ciencia es un esfuerzo colectivo, es individualizar descubrimientos con personas siempre me ha parecido un poquito. Y mi charla está llena de fotos y de pinturas de gente. Porque soy contradictorio también. ¿Vale? Bien, entonces gracias a la óptica geométrica, pues como habéis visto se pueden desarrollar lentes, telescopios, microscopios. Pero la ley de Snell la puedes ver como consecuencia de un principio más general, que es el principio de Fermat, que establece que la luz, que puede elegir cómo comportarse, también de todos los caminos posibles que puede tomar, elige siempre el que lleva menor tiempo. ¿De acuerdo? Y esto es un principio realmente fundamental. La ley de Snell o la óptica geométrica te sirve para aplicaciones. El primero que lo hizo fue Galileo diseñando estas lentes. Y aquí veis por qué lentes se llaman lentes, ¿no? Por su parecido con las lentejas. ¿De acuerdo? Y esta transparencia me gusta porque resume lo que es la física. O la ciencia en general. Bueno, mejor la física. La física te da un conocimiento profundo de la naturaleza, que incluso es bello, ¿no? Y elegante. La luz elige el camino, pero al mismo tiempo te da aplicaciones que hacen que la vida de la gente sea mejor. Esa combinación es realmente poderosa. Tener conocimiento profundo, elegancia, belleza. Esto es bello, el principio de Fermat es bello. Pero no solo es bello, sino que es práctico. Y a veces estas aplicaciones aparecen 3 siglos después. Las fibras ópticas, como bien sabéis, básicamente se basan en la reflexión total interna, que básicamente no es otra cosa que la ley de Snell, ¿vale? En este caso también nos ilustra de que tenéis que hacer fibras ópticas en el que el radio de curvatura de esa fibra óptica sea muchísimo más grande que lambda. Porque si cogéis una fibra óptica y la pones en un ángulo recto, la luz se va. Y eso también ilustra lo que ha comentado Antonio esta mañana, de que a veces desarrollos científicos están ligados a desarrollos tecnológicos. ¿Por qué se pudo fabricar fibras ópticas a partir de los años 80 del pasado siglo? Porque alguien creó sílica con una pureza extraordinaria. Incluso le dieron el premio Nobel de Física, cosa que es curiosa. ¿Vale? A veces desarrollos científicos están asociados a desarrollos tecnológicos. Bueno, electromagnetismo en una transparencia. Ecuaciones de Maxwell. Otro ejemplo de la ley de Stigler. Otro ejemplo de la ley de Stigler. Maxwell solo tuvo que ver con ese término, ¿no? Como bien sabéis. ¿Vale? Pues todo el electromagnetismo lo puedes resumir en las ecuaciones de Maxwell macroscópicas que te dicen básicamente cómo dependen los campos eléctricos y magnéticos, la dependencia espacial y temporal, ¿no? ¿Vale? Te introduce 2 nuevos vectores, el desplazamiento eléctrico y la inducción magnética, que básicamente nos están midiendo, aunque no sois conscientes, os están midiendo la interacción entre la luz y la materia.
y condensáis toda esa información de la interacción luz y materia en dos funciones: la permeabilidad, la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética. ¿Vale? ¿De acuerdo? Este es el electromagnetismo, básicamente. La permitividad describe cómo se polariza la materia ante un campo eléctrico, y la permeabilidad lo que describe es la manera en que un material reacciona ante un campo magnético, ¿no? Mediante corrientes. ¿Vale? Toda esa información de cómo la materia reacciona cuando la luz incidente incide sobre ella, básicamente la condensáis, y esto es una construcción matemática, la metéis en una permitividad, y una permeabilidad. Y el índice de refracción del que hemos hablado antes es básicamente la raíz cuadrada de epsilon por mu. ¿Vale? Todo lo que necesitáis saber. Bien, entonces, como os he comentado, lo que es la nanofotónica, vamos a llamarle clásica, lo que hace es, o el objetivo, es intentar, mediante las propiedades de los materiales, mediante epsilon y mu, mediante la permitividad y la permeabilidad, y la geometría, como vamos a ver ahora, te permite controlar el flujo o la propagación de luz en escalas de longitud menores o del orden del lambda. Entonces, el viaje que voy a hacer por estos 30 años, básicamente va a ser utilizando este mapa de epsilon y mu, ¿vale? Que podéis tener aquí epsilon positiva, ¿no? ¿Entendéis? Fácil, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, empezaré hablando de este cuadrante, del cuadrante de índice de refracción positivo, y aquí introduciré el concepto de cristales fotónicos. Aquí este es un sistema, es un material transparente, ¿no? Si epsilon y mu son positivos, su producto es positivo por ahora, y la raíz cuadrada de un número positivo es positivo. Vale. En este caso, hablaré de plasmónica, de qué pasa cuando trabajo con materiales que tienen una epsilon negativa. Y luego me adentraré en este territorio que es, no existen materiales que presenten al mismo tiempo epsilon negativa y mu negativa. Y para eso tendremos que desarrollar nuevos materiales que se llaman metamateriales, van más allá de los materiales, digamos. ¿Vale? Entonces, el viaje de estos 30 años lo voy a hacer yendo en sentido contrario a las agujas del reloj. Voy a empezar con cristales fotónicos, plasmónica y metamateriales. Bueno, ¿qué es un cristal fotónico? Entonces, para ver lo que es un cristal fotónico, veamos lo que es un cristal normal. Un cristal de átomos. Básicamente, en un cristal de átomos lo que tenemos son núcleos que forman una estructura ordenada, esto es de estado física de estado sólido, digamos, forman una estructura periódica ordenada, y lo interesante es que la distancia entre esos núcleos, bueno, es más allá de núcleos, pero bueno, de núcleos más electrones de la banda de valencia, la distancia entre ellos es del orden de la longitud de onda de los electrones que se mueven en ese sistema, ¿vale? Y entonces, ¿qué va a pasar? Interferencia y difracción me da lugar a las bandas electrónicas, ¿vale? Esto en segundo a lo mejor no lo habéis visto, en primero sí. Bueno. Y entonces, dependiendo de cómo es esa interferencia y difracción entre los electrones, que en ese caso se comportan como ondas, pues podéis tener diversos casos, ¿no? Podéis tener aislantes, podéis tener conductores o podéis tener semiconductores. ¿Semiconductores? ¿Por qué son interesantes los semiconductores? Porque el gap es pequeño. Y si el gap es pequeño, unas veces va a conducir 1 y otras veces no conduce 0. Es fácil controlar la conducción. ¿De acuerdo? En un metal no es muy fácil controlar porque siempre conduce. Aquí puedes hacer que conduzca 1 o no conduzca 0. ¿Vale? Bien, y como bien sabéis, no hace falta decir que el desarrollo tecnológico del siglo XX está asociado a este gap que veis aquí, gap para los electrones. Bien, entonces, ¿qué es un cristal fotónico? Pues la idea es trasladar este concepto de cristales de átomos a luz. Lo único que aquí que tenías, una modulación periódica del potencial que disfrutan, depende, los electrones. Pues ahora, ¿qué vas a hacer? La idea es crearte estructuras dieléctricas en las que el índice de refracción varíe o esté modulado espacialmente en distancias del orden de la longitud de onda. ¿Vale? Esa es la idea del cristal fotónico, que en principio parece muy simple. ¿Y por qué? Otro ejemplo de lo que ha comentado Antonio. ¿Por qué se desarrollaron hace 30 años? 30 años. Pues porque fue posible crear cristales fotónicos, tecnológicamente. En este caso son bolas de sílica de tamaño nanométrico, que se apilan formando una estructura FCC, como en un sólido. ¿Vale?
O puedes hacer cosas más sencillas que son como traviesas de tren. ¿Y qué es lo que se buscaba? ¿Qué es lo que se buscaba con ese tipo de cristales fotónicos? Lo que se buscaba era desarrollar semiconductores para la luz. Tener sistemas en los que la luz pudiese conducir o no. ¿De acuerdo? Crear sistemas con un gap fotónico. ¿De acuerdo? Bien. Aquí he preparado lo que se conoce como relación de dispersión. No sé si habéis visto lo que son las relaciones de dispersión en ondas. Básicamente te relaciona la frecuencia o la energía con el momento. Te está relacionando cómo varían las ondas temporalmente, la frecuencia, con cómo varían espacialmente, el momento. ¿Vale? Simplemente eso es lo que se conoce en física como relación de dispersión. Cuando estamos en luz en espacio libre, pues básicamente esa relación es lineal, ¿no? Es simplemente, y la constante es la velocidad de la luz. Cuando están en un medio material es la velocidad de la luz dividido por el índice de refracción. ¿Vale? O sea que es una línea recta. Sencillita. Una línea recta. Bueno, ¿qué pasa si tú ahora coges un sistema, una plancha de un material dieléctrico y le haces agujeros en una estructura de red cuadrada? Esta es la estructura de bandas que tienes. Nada que ver. Aquí tengo diversos campos, pero bueno, no voy a deciros, incluso tenéis situaciones en las que el fotón está parado. Aquí el fotón está parado, no viaja. ¿De acuerdo? Pero el mapa es completamente diferente. ¿De acuerdo? Solo se comporta como, digamos, en espacio libre en esta región. Acá es muy bajos. ¿Y qué es lo interesante? El gap. Puedes conseguir una región energética en la que no puede existir la luz. No puede existir. ¿Qué significa que no puede existir? Que no puede existir. Es decir, una habitación oscura es muy oscura, pero tú coges una cerilla y puedes hacer que haya luz. Pues un material cristal fotónico con un gap es como si estuvieras en una habitación oscura, intentaras encender una cerilla y alguien te la apagara. Porque no puede haber luz con esa frecuencia en ese material. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, aquí son ejemplos que, bueno, si alguien está interesado le puedo mostrar las películas. ¿Por qué es interesante tener un gap? Pues porque puedes controlar el flujo de la luz. Puedes conseguir que la luz viaje formando un ángulo recto, como se muestra aquí. Si tú mandas luz, tú ahora lo que creas, si os fijáis aquí, lo que he creado es una línea de defectos. No hay agujeros. Entonces, la luz a una frecuencia dentro de ese gap no puede existir en el volumen del material. No puede existir. Solo puede existir en esta línea de defectos. Y aquí consigues hacer que la luz dibuje un ángulo de 90 grados. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues puede servir, por ejemplo, para crear fibras ópticas en las que tú puedas hacer un bucle. ¿No? Aquí no pasa nada. Esto no es como la reflexión total interna de la que he hablado con las fibras ópticas. Esto está dominado por un fenómeno físico completamente diferente. Entonces puedes conseguir, por ejemplo, hacer una fibra óptica que de un ángulo de 360 grados. Y se utiliza en cirugía. Vale, siguiente, plasmónica. ¿De acuerdo? Esto lo he contado lo básico de cristales fotónicos. Os podéis imaginar que en los últimos 30 años pues, ha habido bastante trabajo. Plasmónica. Bueno, esto no sé si habéis dado, hablando con Alfonso no me ha dicho que no está claro. Si sabéis lo que es un plasmón. Bueno, primero, la respuesta dieléctrica de un metal está gobernada por el hecho de que los electrones se pueden mover libremente. ¿De acuerdo? Lo que se conoce en física como el plasma de los electrones libres. Entonces, esta es la constante eléctrica, es un modelo de Drude muy básico. Lo interesante es que básicamente los electrones, por algún motivo que todo el mundo desconoce, los metales no les gusta tener campo eléctrico interno. Entonces, ante una radiación con una frecuencia, los electrones son capaces de empezar a vibrar, creando un campo eléctrico que cancela el campo que le viene. ¿Vale? Pero esa frecuencia de vibración, digamos el plasmón, tiene un límite, y el límite es esta frecuencia de plasma. Si tú mandas radiación con una frecuencia que es mayor que la frecuencia de plasma, un metal es transparente. ¿Vale? Porque los electrones no son capaces de reaccionar a ese campo. Se cansa. ¿Vale? Entonces, esencialmente, epsilon es negativa,
para frecuencias, la frecuencia de plasma generalmente está en ultravioleta. O sea que en el rango visible, un metal tiene epsilon negativa y por tanto es opaco. Esta es la razón por la que es opaco, un metal. Entonces, porque básicamente si te calculas el momento, o el Wave vector, es básicamente omega dividido por c partido por la raíz de epsilon, en este caso mu es igual a 1 y te sale que epsilon es negativa, luego es imaginario, luego no puede existir la luz dentro de un metal. Es un aislante fotónico un metal. Bueno, pero un metal tiene otra consecuencia muy interesante. Y es esto que os muestro aquí, que es, aquí básicamente mando luz, esto es un experimento numérico, y estoy haciendo una rendija muy pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis qué está pasando, dos cosas que están pasando aquí. Un alumno de física debería ser capaz de verlo. Básicamente que tenemos difracción, si el agujero es muy pequeñito, la luz sale en todas las direcciones, ¿vale? Y otra cosa interesante es que si os fijáis, hay una onda que va corriendo y va decayendo, y eso es lo que se conoce como plasmón superficial. Es una onda evanescente, no soy capaz de verlo, es una onda que va por la superficie, pero no te llega campo eléctrico al ojo, ¿de acuerdo? Es evanescente, está ligada a la superficie. Tú si tienes un ojo aquí, no ves nada, ¿vale? Es una onda evanescente. Bien, esta es la relación de dispersión para los plasmones. Como la voy a poner varias veces, pues básicamente se caracteriza, es la relación entre el momento y la frecuencia, básicamente. Una zona de línea recta y luego se curva, hay una asíntota, que está relacionada con el límite de la frecuencia de plasma, ¿vale? Pero simplemente que tiene una asíntota. En el régimen óptico está por aquí, ¿vale? Y aquí, bueno, se suele caracterizar los plasmones superficiales con tres cantidades, que son cómo decae en el vacío, cómo decae en el metal y cuánto se propaga, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, y aquí podéis ver los números. Siempre, como siempre en física, cuando quieres algo bueno tienes que pagar un precio. Y aquí lo que ocurre es que siempre hay un balance entre la longitud de propagación, cuánto se propaga esta onda, que es muy interesante si quieres mandar información de un sitio a otro, y cuánto está confinada, ¿vale? Cuanto mayor longitud de propagación, menor confinamiento. ¿Para qué se pueden utilizar los plasmones? Pues para hacer circuitos, los plasmones. Aquí os fijáis, esta es la manera más eficiente de utilizar plasmones para mandar luz, de crear circuitería con plasmones, que es básicamente crearles un canal para los plasmones. Tú coges un metal, le haces un canal en forma de V y el plasmón viaja por aquí dentro y puedes crear circuitos. He hablado de los plasmones, estos son plasmones propagantes, pero también hay plasmones que se llaman localizados. Es decir, si tienes esto era para cuando tienes una superficie, pero si tienes, por ejemplo, una nanopartícula, existen lo que se conocen plasmones localizados, que básicamente no son otra cosa que ondas estacionarias, ¿vale? Si tenéis un cilindro, por ejemplo, y tenéis plasmones que viajan por la superficie, dependiendo del número de viajes, pues vas a tener diversos modos, son resonancias, ¿vale? Y esto se ha utilizado históricamente como sensores. Actualmente hay sensores de esto, porque como hay un campo eléctrico muy grande en la superficie del metal, es muy sensible a variaciones del índice de refracción en la superficie. Entonces, si tienes una molécula u otra, cambia su índice de refracción y tú eres capaz de detectar ese cambio en, por ejemplo, la intensidad de scattering, ¿vale? Dependiendo de lo que tengas. Y se utiliza como sensores, incluso para el COVID. Bien. Tercer concepto, metamateriales fotónicos. Básicamente, de nuevo, la idea es muy simple y muy básica. En un material convencional, básicamente, tenéis los átomos distribuidos con distancias mucho menores que la longitud de onda, ¿vale? Y las propiedades, pero esa distancia es del orden de Armstrongs. Y tenéis que comprar Armstrongs con 300, 800 nanómetros, ¿vale? Y todas las propiedades ópticas vienen dictadas por los átomos. Como la longitud de onda es tan grande, lo ve como una especie de medio efectivo. Pero al final las propiedades ópticas vienen dictadas por los átomos de los que forman. Bueno, la idea es, metamaterial. Ahora lo que haces es, te fabricas, tú ahora coges una estructura también periódica, pero ahora lo que haces es fabricarte las celdas unidad. Te creas unos metaátomos o unas metamoléculas distribuidas de tal manera que la distancia entre ellas es menor que la longitud de onda, pero tienes mucho espacio. Tienes desde Armstrongs hasta 300 nanómetros. Entonces lo que haces es crear de manera astuta metaátomos que tengan propiedades que tú quieres para tener propiedades ópticas con aplicación. El ejemplo más evidente es que puedes conseguir, y esto lo vamos a ver,
materiales con índice de refracción negativo. Por ejemplo, puedes tener agua negativa. ¿De acuerdo? Simplemente la ley de Snell, simplemente como tienes un N negativo, porque aquí tenéis negativo por negativo, positivo, pero en la raíz cuadrada tenéis que coger el signo negativo por causalidad, ¿vale? Entonces tienes índice de refracción negativo. Es decir, que ahora cogéis la ley de Snell y lo veis todo al revés de la que estés acostumbrado, ¿no? En este caso, si va así, el ángulo refractado va en esta dirección. O sea, tienes agua negativa. Bueno, y aquí voy a contar una historia que me parece interesante de cómo surgió. Además era cuando yo estaba de postdoc con John Pendry en el Imperial College. Estuvo trabajando en aquel momento en lo que él llamaba la realización artificial de materiales con épsilon negativa. O sea, si tú tienes en un metal normal, la frecuencia de plasma viene dictada por la densidad de electrones que tienes en el sistema, ¿vale? Entonces eso te viene dado por la naturaleza, digamos. Entonces la idea era en aquel momento jugar con la frecuencia, conseguir una frecuencia de plasma a voluntad, ¿vale? Y una manera de crearlo era cogiendo alambres de metal y básicamente conseguías una fórmula como la de Drude, esta es la fórmula de Drude, donde ahora esta frecuencia de plasma básicamente la estabas controlando por geometría. Básicamente dependía de la distancia entre alambres, del radio del alambre, etc., ¿vale? Entonces podías conseguir tener esta frecuencia de plasma en gigahercios, no en el régimen óptico, ¿vale? Y al mismo tiempo, por una cosa que no entiendo muy bien, él estaba también trabajando en conseguir materiales con negative mu, con permeabilidad magnética negativa. Y básicamente, pues, es difícil entenderlo, pero eran básicamente como dos cilindros coaxiales que no están totalmente cerrados, ¿vale? Si os fijáis aquí están abiertos. Y conseguía una resonancia magnética. Entonces, es un poco la historia de cómo surgió todo, para que veáis cómo funciona también la ciencia, en este caso la física. Vamos, estaba yo allí. Presentó su charla en esa conferencia, no es la Laguna Beach, es Laguna Beach, en el 99, y entre el público estaba este señor, Sheldon Schultz, que es un científico ya maduro, era maduro en aquel tiempo, supongo que ahora será todavía más. Y entonces vio su charla y era el único entre el público que conocía este artículo. Un artículo publicado en el año 68 en una revista de física soviética, hecha por este señor, Víctor Veselago, en el que decía, bueno, ¿qué pasaría si tuviera un material con épsilon positiva, o sea, con épsilon negativa y mu negativa? Simplemente se resolvió las ecuaciones de Maxwell en ese caso, tampoco es muy complicado, vosotros seríais capaces de hacerlo. Y publicó este paper. Él era el único que conocía este trabajo. Y entonces le dijo a Pendry, además estaba yo delante, tienes un material con los alambres con épsilon negativa, tienes un material con mu negativa con los resonadores en forma de anillos, si los combinas, tendrás un metamaterial que tenga índice de refracción negativo. Lo pongo, esto lo escribo para que veáis cómo funciona la historia. No sé si Pendry lo contó así, cuando dio la charla hace 2 años, pero Pendry no era consciente de que existía esto. Fue otra persona, y yo ahora lo cuento porque me voy acercando en edad a esta gente, y simplemente lo cuento para que veáis que la física, la tradición es muy importante. Entonces, la gente mayor, la gente como yo, somos todavía importantes. Quiero decir que tenemos un conocimiento basado en... Es decir, yo he visto papers de los años 80, ¿no? Y siempre es interesante este tipo de cosas. Bien, bueno, algo más ambicioso que supongo que Pendry os lo contaría con más detalle, entonces yo voy a ir más rápido. Lo que surgió es todavía algo todavía más ambicioso, que es crear un manto de invisibilidad. Básicamente todos sabéis lo que es un espejismo, ¿no? Básicamente lo que ocurre en un día de mucho calor, no sé si aquí en la Laguna no hace mucho calor, pero bueno, en un día con mucho calor, tú miras al asfalto y básicamente ves algo así y dices, bueno, como si la luz me viene de abajo, eso significa que me viene de algo que hay ahí, pues tiendes a pensar de que eso es simplemente un charco de agua, cuando en realidad lo que está pasando es que es un rayo de luz que se está curvando porque el índice de refracción del aire, en la cercanía del asfalto, hay un gradiente de ese índice de refracción. Está
más caliente abajo y menos caliente arriba, y eso provoca digamos, joder, sale en inglés. Bueno, pues eso, que cambia continuamente. El índice de refracción cambia continuamente. Bueno, pues la idea de la invisibilidad es muy fácil. Tú tienes un objeto que quieres hacerlo invisible, y entonces lo que tienes que hacer es rodearlo de otro material que lo que haga es básicamente, cuando llegue un rayo de luz, lo doble, lo rodea al objeto que quieres que sea invisible y pase como si no pasara nada. Si tú estás aquí, te llegan los frentes de onda verticales y dices, no hay nada, ¿no? Esta es la idea. Aquí veis una simulación numérica. Esto es, por ejemplo, esto es un rombo negro, mando luz desde la izquierda y básicamente lo que creas es una sombra, ¿no? Y tú, si estás aquí, estás en la sombra, ves que ha pasado algo, ves el objeto. En cambio, si lo rodeas de un manto de invisibilidad y tú mandas luz de ese tipo y te colocas aquí, ves un frente de onda plano y no eres consciente de que ha habido algo que lo ha escatereado, ¿no? Tú eres consciente de que tú ves un objeto porque la luz escaterea en ese objeto. Si consigues evitar ese scattering, consigues que el objeto sea invisible. Bueno, esto hay que poner a Einstein en cualquier charla de física, pues aquí lo ponéis. Está muy bien, la idea esta está muy bien, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, ¿cómo lo hago? Te lo da la teoría general de la relatividad, ¿no? Media transparencia de teoría general de la relatividad. Básicamente lo interesante es que, como bien sabéis, objetos masivos distorsionan el espacio. Y básicamente lo interesante de este concepto de teoría general de la relatividad es que podéis describir esta distorsión mediante una cantidad que es lo que se conoce como la métrica. Y lo curioso es que si te coges las ecuaciones de Maxwell, la métrica de Einstein tiene exactamente el mismo efecto sobre la luz que un índice de refracción. Entonces puedes aplicar todas las ideas de teoría general de la relatividad a este caso. Y esto es lo que se hizo. Básicamente es una idea muy simple, muy bonita. Tú ahora tienes es el sistema de coordenadas normal, cartesiano, ¿vale? Y tú imagina, ahora quieres hacer una transformación de coordenadas. Quieres hacer una transformación de coordenadas de tal manera que este espacio lo evites, ¿no? Tú quieres esconder este espacio. En este medio la luz viajaría en línea recta. Entonces tú lo que haces es básicamente una transformación de coordenadas en la que básicamente aquí hay vacío, no hay nada, no hay puntos, ¿vale? Esta es la transformación, es simplemente añadirle más A, que es este radio, ¿no? De esta forma. Y lo interesante es que las ecuaciones de Maxwell no cambian. Son invariantes bajo ese tipo de transformaciones. Lo único que cambia es básicamente la relación entre el vector de desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico o el vector de inducción magnética y el campo magnético. Es decir, la métrica de la teoría general de la relatividad la metes aquí. Esto es la métrica. Y esto te está dando la receta para la epsilon. ¿Ahora qué vas a tener? No vas a tener una función, vas a tener un tensor, ¿no? Tienes una matriz. ¿De dónde te viene la matriz? De la métrica, ¿vale? Entonces esta es la receta de cocina para crearte un manto de invisibilidad. La epsilon y la mu, o la permeabilidad y la permitividad, tienen que depender espacialmente, tiene que haber una variación espacial de la epsilon, y no solo eso, sino que es un tensor. Es decir, la componente radial, este es en dos dimensiones polares, van cambiando, ¿de acuerdo? Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos diseñar a voluntad una epsilon y una mu como queramos. Ahí está. Utilizas el concepto de metamateriales para diseñar un manto de invisibilidad. Este es el primer manto de invisibilidad en 2 dimensiones y este es en 3 dimensiones. Esto es lo básico. Esto es 2004. Estamos en 2023. En 20 años la gente ha hecho cosas más sofisticadas, ¿vale? ¿El problema cuál es? El problema es que todo esto se basa en modos resonantes. Modos resonantes significa que aparecen a una frecuencia. Y por tanto va a ser invisible para una frecuencia, pero para una frecuencia diferente no son invisibles. Por eso es el gran problema tecnológico. Pero aquí no estamos para aplicaciones tecnológicas, estamos para física fundamental. Bien, ahora ya viene la parte mía, me entretiene un poco.
Y vamos a la primera, que es un conjunto ordenado de nanotubos de carbono. Yo estaba en aquel momento con John Pendry en el Imperial College y se nos ocurrió, bueno, ¿qué pasaría? Bueno, no se nos ocurrió, sí, sabemos por lo que se nos ocurrió. No sé si sabes lo que es un nanotubo de carbono. Nanotubo de carbono, básicamente, coges una capa de grafeno y le haces una forma de nanotubo, ¿vale? Y puedes tener un single wall, es decir, solo una capa, o puedes tener como una cebolla, ¿no? Con radios diferentes. Bueno, entonces se nos ocurrió que si tú tenías el carbón, es un material que absorbe mucha luz, ¿vale? Entonces se nos ocurrió bueno, ¿qué pasa si ahora cojo un material hecho de carbón, pero que sea menos denso que el carbón? ¿La idea cuál es? O sea, el carbón absorbe mucha luz. ¿Y por qué no absorbe toda la luz? Es porque refleja parte. ¿De acuerdo? Y refleja parte porque la impedancia del carbón es diferente a la impedancia del vacío, ¿vale? Y refleja algo de luz. Entonces, si tú ahora creas un material hecho de carbón que es menos denso, la impedancia de ese material va a ser parecida a la del aire. Es como si le hicieras una trampa a la luz. La dejas que pase y luego la absorbes dentro. Esa era la idea que teníamos, ¿vale? Esa era una idea muy sencillita. Entonces, bueno, fue un artículo teórico, publicamos un Physical Review Letters, que en aquel momento era lo más, ahora ya es Nature, pero bueno, en aquel momento publicar un Physical Review Letters era... Y evidentemente no pensábamos que esto sirviera para nada. Hasta que 10 años después, un grupo experimental en Rochester, en Nueva York, consiguió crear estas alfombras de nanotubos de carbono, ¿vale? Estas alfombras, son alfombras de nanotubos de carbono. Otro ejemplo de cómo se trabaja en física, no me contactaron. Bueno, o sea, tú colaboras con gente de lo que no eres consciente. Publicas un artículo y alguien lo coge y lo quiere hacer, ¿vale? Y colaboras sin saberlo. En la distancia y en el tiempo. Aquí pasaron 10 años, entre una cosa y otra. Y aquí se ve, este es carbón y estos son nanotubos de carbono. Y entonces decían en el artículo, aquí nos citaban, y decía que era el material más oscuro que se ha hecho por el hombre, ¿vale? Entonces eso incluso salió en El País y todo. Pero más allá, hubo una empresa que hizo una pintura basada en nanotubos de carbono. Esto lo podéis ver, ¿de acuerdo? E incluso que sirve para pintar edificios, y si quieres tener un BMW que no se vea, pues puedes tener un BMW pintado de negro, el negro más oscuro que puede existir en el mundo. ¿De acuerdo? Me parece que no lo dejan que circule porque es demasiado negro. Claro, porque, ¿no? Y no solo eso, sino que un artista conceptual como este británico hace instalaciones artísticas basado en este negro más negro del mundo, ¿no? Entonces, esto también lo pongo a veces a mis estudiantes como ejemplo de ¿what? O sea, de ¿qué? Yo publico un artículo sobre nanotubos de carbono completamente académico, sin ningún interés, y al final acaba en una instalación artística. Por eso la física o la ciencia, el pensar en la aplicación inmediata es un completo fracaso. O sea, nunca sabes, lo importante en física es trabajar en la frontera del conocimiento, no en la aplicación más inmediata. Bueno, vayamos a la transmisión de luz a través de agujeros pequeños. Como bien sabéis, esto es un problema muy viejo. De hecho, la famosa cámara oscura en la Italia del siglo XVI trabajaban con este tipo de agujeros muy pequeñitos, ¿no? Básicamente esto es interesante también, el primer tratamiento teórico de este problema físico fue hecho por Hans Bethe durante la Segunda Guerra Mundial. Y en estos tiempos de comunicación inmediata, mirad la diferencia entre cuándo lo mandó y cuándo se publicó. 1 año y medio, ¿vale? Ahora publicáis cualquier cosa en décimas de segundo. 1 año y medio, bueno, era la Segunda Guerra Mundial. Y esto lo trabajaban, estaban muy interesados en radares, ¿vale? Bueno, y lo que establece la teoría de Bethe es que cuando el radio del agujero es mucho más pequeño que lambda, entonces la transmisión normalizada a la luz que incide sobre el agujero va como A sobre lambda a la cuarta. Eso quiere decir que si A es mucho más pequeño que lambda, pues la transmisión es completamente despreciable, ¿no? ¿De acuerdo? Y no solo eso, sino que, como bien sabéis, la difracción lo que me dice es que la luz va a salir en todas las direcciones, ¿no? Sale muy poca luz y la luz que sale en todas las direcciones. Bien, todo esto cambió cuando un grupo en Princeton
descubrió que podía ver a través del metal agujereado. Fue capaz de crear unas estructuras ordenadas de agujeros con una separación de 750 nanómetros y vio que la transmisión era órdenes de magnitud mayor que la que predecía Bethe. De hecho, esto era un 15% de la luz total. Muchísimo. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo soy un físico teórico. Lo que hicimos en aquel momento era intentar resolver, intentar entender el origen físico de estos picos. Y lo que hicimos, éramos gente pobre. Y lo que hicimos, en vez de trabajar con la versión tridimensional de agujeros, trabajamos con la versión unidimensional, porque en aquel momento, ahora hay problemas que se pueden resolver que en aquel momento, en los años 90, no se podían resolver numéricamente. Y no se podía resolver numéricamente, entonces hicimos la versión unidimensional. En vez de tener agujeros, teníamos ranuras, que la física es ligeramente diferente. Pero lo interesante es que descubrimos que aparecían también picos a longitud de onda del orden del periodo de este conjunto ordenado, y que si os fijáis, lo que tenemos aquí es básicamente que estás excitando un plasmón arriba y un plasmón abajo. Y de hecho la luz dentro del agujero es casi cero. Lo que está pasando se ve mejor en el caso tridimensional con un vídeo, me tengo que ir aquí. Esto nos llevó 3 meses hacer este vídeo. Lo que estoy pintando es el campo eléctrico en este plano, ¿eh? Y estoy haciendo un zoom en el agujero o simplemente una versión más amplia. Y fijaros en el de abajo, porque vais a ver cuál es la física. No, no la veis. ¿Pasa la luz a través del agujero? ¿Hay campo eléctrico dentro del agujero? ¿No? Lo que está haciendo el sistema, lo voy a poner otra vez, bueno, llevo 3 meses, o sea que hay que... Ahora lo haríamos en 2 minutos. Pero si os fijáis, lo que está pasando es como una especie de efecto túnel de mecánica cuántica. Básicamente llega la luz, excita un plasmón en esta superficie, este plasmón excita el otro plasmón y eso se convierte en luz. Pero la luz no pasa por los agujeros. Es un efecto túnel. En mecánica clásica. Esto es clásico, esto es ecuaciones de Maxwell de toda la vida. No hay nada cuántico. La cuántica no tiene nada especial a estos efectos. Esto se puede ver efecto túnel en física clásica. Bien, entonces, lo que vimos es, como ya entendimos en la física, lo bueno de ser un físico teórico es que entiendes la física, vimos que básicamente el ingrediente fundamental era la periodicidad, era como una especie de que te servía para, la periodicidad te servía para excitar los plasmones. ¿Vale? Entonces se nos ocurrió, y ya en colaboración con el grupo experimental que había descubierto lo anterior, ¿qué pasa si ahora tienes una única ranura y la rodeas de trincheras concéntricas? En el caso tridimensional, o de trincheras normales de toda la vida, en el caso unidimensional. Bueno, pues vimos que, como nuestra intuición nos decía, aparecía un pico de transmisión alrededor del periodo de esta corrugación. ¿Vale? Bueno, esto, era esperable. Pero lo que no era esperable es lo siguiente. Si ahora tú pones la corrugación en la cara de salida, la transmisión total no cambia. Básicamente esto es simulación numérica con número de corrugaciones. Desde 0, que no hay corrugaciones, 1 corrugación, 2, 5, 10. ¿Vale? Básicamente, acostumbrados a órdenes de magnitud, esto no es nada. No es nada, no es un cambio mínimo. Pero lo que vimos es que a esa frecuencia lo que ocurría es que conseguíamos superar el límite de difracción. La luz que salía, en vez de ir en todas direcciones, como se espera por difracción, lo hacía colimada, con un ángulo de 3 grados. Conseguías colimar la luz, ¿de acuerdo? Conseguías superar el límite de difracción. Y no solo eso, nos pusimos muy contentos porque aparecía un foco a una distancia interesante, ¿no? Realmente los focos suelen estar a distancias más cercanas. Nos salía un foco a lo que llamaban los ópticos, yo no soy óptico, llamaban distancias intermedias, ¿de acuerdo? Que eran como 60 micras. Y de hecho, los patentamos. Creímos que era importante para aplicaciones. Craso error. No se ha sacado nada de esto. Y es una enseñanza. Muchas cosas, como vamos a ver ahora, se han aplicado y demás,
Pero esta, que yo creía que tenía aplicaciones, tener un foco a una distancia de 60 micras, yo creía que era interesante, pues no ha dado lugar a ninguna patente. Y entonces con esta demostrábamos que se podía superar el límite de difracción simplemente corrugando una apertura muy pequeña, corrugando la cara de entrada, corrugando la cara de entrada consigues que la transmisión sea muy grande y corrugando la cara de salida lo que consigues es que salga formando un haz muy colimado. Bueno, entonces esto luego descubrimos que es un fenómeno puramente ondulatorio y por tanto puede aparecer en ondas de materia, en ondas acústicas, ¿no? Básicamente es un fenómeno puramente ondulatorio y aparece para cualquier tipo de ondas. ¿Vale? Vale. Bien, y vamos a la tercera parte que empieza con esto. Ya, como somos teóricos, nosotros podemos hacer que un metal sea un conductor perfecto. Le pones epsilon menos infinito y consigues que sea un conductor perfecto. ¿Vale? Una simulación numérica. Entonces ya desde el año 2001 conocíamos este resultado, pero no lo queríamos publicar, por lo que vais a ver ahora. Teníamos básicamente que incluso cuando tienes un conductor perfecto, que es un metal a muy bajas frecuencias, como bien sabéis, epsilon menos infinito, podías tener 100% de transmisión, es decir, era puramente esto significa que ese metal a estas longitudes de ondas es transparente, 100% transparente. Entonces, lo que hicimos es, bueno, esto lo que quiere decir es que este fenómeno de transmisión extraordinaria de luz a través de agujeros pequeños va a aparecer en otros regímenes, por ejemplo en microondas o en terahercios, ¿no? Donde un metal se comporta como casi un conductor perfecto. Y de hecho contactamos con un grupo en Navarra, dirigido por Mario Sorolla, que fue capaz de crear pues eso, un conjunto ordenado de agujeros, en este caso esto es un euro, o sea que son de dimensiones de milímetros, ¿vale? Y como nosotros se esperaba, tienes un pico de transmisión que son un 100%. Pero bueno, no le hicimos mucha publicidad a esto porque había un problema. Y es que si tú haces el mismo experimento que os he hecho antes con el oro a frecuencias ópticas y aparece un plasmón, si tú haces el mismo experimento numérico con un conductor perfecto, ¿qué tienes? Pura difracción. Pura difracción. No tienes nada corriendo por la superficie. Y entonces eso era un problema. Porque si la explicación que teníamos para el fenómeno en el régimen óptico involucraba a los plasmones superficiales, ¿cuál es la explicación de este fenómeno en este caso? Y eso nos llevó 3 años hasta que nos dimos cuenta que la geometría, que lo que teníamos era un metamaterial, que la geometría, si tú coges un conductor perfecto y le creas un conjunto ordenado de agujeros, en el límite de metamaterial se comporta como un metal, como un drude. Esto es como un drude, como un metal, en donde la frecuencia de plasma está relacionada simplemente con el tamaño del agujero. O sea que la respuesta dieléctrica de este metal perfecto con agujeros es básicamente como la de un metal en el régimen óptico, donde la frecuencia de plasma es básicamente controlada por el tamaño del agujero. Y eso es muy interesante, porque te permite controlar las propiedades dieléctricas con geometría. Es potente. Bien, entonces, bueno, se verificó experimentalmente un año después nuestra idea. Vale, o sea que, claro, y si ya tienes, plasmones en el régimen de microondas o de terahercios a muy bajas frecuencias, puedes intentar crear guías de onda. Puedes crear guías de onda. Es decir, puedes coger, por ejemplo, un alambre, le creas corrugaciones periódicas y vas a conseguir plasmones superficiales como los que tienes en un metal normal. Puedes hacer, por ejemplo, en vez de los B-groups estos, los con forma de V, lo corrugas en la dirección y consigues también, ¿lo ves?, modos como los plasmones. Y esto es algo nuevo que por nuestro carácter español cogimos piezas de dominó. Básicamente, si tú coges un conjunto ordenado de piezas de dominó sobre un metal, básicamente también tienes plasmones spoof, que le llamamos, y lo interesante de esto es que básicamente la relación de dispersión era insensible a la dimensión lateral del dominó. Con lo que podías hacer algo como esto, ¿no?
mandas luz y consigues concentrarla en un dominó muy estrecho. ¿Vale? Y esto se verificó, en este caso es una libra, ¿no? Se verificó en el régimen de microondas. Bueno, ¿y cuál es la ultimate? La más desarrollada son lo que nosotros llamamos conformal surface plasmons, que es muy sencillo, es irte a lo más básico, es cogerte una guía de ondas en forma de peine. Es simplemente una estructura como esta. Nos dimos cuenta que básicamente cuando estudiamos cómo variaba la relación de dispersión de esta estructura en función de la anchura, de t. Y conocíamos el caso infinito, y vimos que seguía existiendo un modo que se propagaba hasta distancias, hasta anchuras completamente ridículas. Eso es algo que nos extrañó muchísimo, y además que lo más interesante es que conseguías básicamente que se propagara cantidad de luz a lo largo del peine y que estuviera concentrada en dimensiones mucho más pequeñas que la longitud de onda. Bueno, y era en 2 dimensiones básicamente, es decir, es como dimensional. Entonces conseguimos convencer a un grupo en China, Tiyunkui, en Nanjing, y que hicieron esta estructura. Es que podéis hacer circuitos en los que lo pones, esto es un polímero, y esto es cobre, y tienes cosas como esta. Y puedes hacer que la luz viaje por aquí sin que se difracte. ¿Vale? Bueno, también tienes spoof localized, pero bueno, voy a terminar porque justo después de la comida no es conveniente una charla demasiado larga. Lo interesante, y acabo con esto, es que después de unos 10 años trabajando en esto, teníamos todos los ingredientes para hacer fotónica en el régimen de microondas con este tipo de plasmones superficiales, y para nuestra sorpresa parece que se podía utilizar para algo. Esto es un grupo de Singapur que se dio cuenta de que se podían utilizar estos peines, estos plasmones spoof y estos resonadores para conectar diversas partes del cuerpo. Si tú intentas hacerlo con un cable normal, este de aquí, ¿qué es lo que pasa? Porque tienes una cierta rugosidad, ¿no? en el material. Entonces, básicamente, como el campo no está localizado, se escaterea. Pero a diferencia de eso, cuando lo tenemos con este tipo de estructura en forma de peine, pues se puede ver que básicamente el campo no se escapa, sigue por aquí. ¿Vale? Evidentemente también puedes conectar 2 partes de tu cuerpo mediante radiación, pero evidentemente es muy ineficiente, ¿no? Si tú quieres conectar 2 partes del cuerpo, es mejor crear una guía de ondas. Bueno, completamente inesperado, quiero decir, la física, la ciencia te lleva a caminos insospechados. No podíamos creer que se pudiera utilizar para mandar información de un punto a otro del cuerpo humano. No solo eso, sino que tiene todo un grupo de investigación trabajando bueno, estáis aquí trabajando en vuestra tesis doctoral, y al mismo tiempo se pueden estar midiendo vuestro latido cardíaco, vuestra concentración de CO2, etc. ¿De acuerdo? Mediante ese tipo de esto. De hecho, eso está financiado por Singapore Airlines, porque, bueno, se trata de ponerlos en los asientos de los aviones, no sé para qué quieres saber cuál es durante el vuelo tu frecuencia cardíaca, o sea, claramente tienen mucho dinero y quieren investigar, pero se puede utilizar para comunicación, para powering y también para sensores, ¿de acuerdo? Nuevamente lo pongo como ejemplo, no es que, por cierto, que el investigador principal le ha fichado Meta. No sé si es que quieren hacer algo con este tipo de cosas. Bueno, y voy a contar un poco de lo último que estoy haciendo, porque esto para mí es investigación que terminé de hacer hace 10 años. Y le llamo Quantum Nanophotonics. Básicamente la idea que tenemos aquí es diferente. La idea, que básicamente fue financiada al principio por la RC, por esta RC, era una idea que también es interesante, y es lo siguiente, ¿no? Básicamente en nanofotónica clásica la interacción entre luz y materia es muy débil, ¿vale? O sea, la podéis trabajar en el límite clásico, ¿no? Tienes una epsilon, todo lo metes en la epsilon, todo lo metes en la mu. Eso es cuando la interacción entre la luz y la materia es débil. Pero cuando tú tienes un campo electromagnético muy localizado en una región del espacio e interacciona con la materia, se pueden dar situaciones en las que necesitas un tratamiento cuántico. Y en ese caso,
se forman lo que se conocen como polaritones, que son estados, que son mezcla de luz y de materia, mezcla. Son al mismo tiempo luz y al mismo tiempo materia, ¿vale? Entonces la idea que hemos estado trabajando durante los últimos 10 años es justo lo contrario de la nanofotónica clásica. En la nanofotónica clásica tú lo que hacías era modificar las propiedades de los materiales para controlar la luz. Aquí, si utilizas los polaritones, vas a utilizar la luz para cambiar las propiedades de los materiales. Y bueno, pues básicamente lo que hemos conseguido es cambiar utilizando la nanofotónica plasmónica para tener concentración de luz muy cercana. Trabajamos en Cavity QID y podemos cambiar materiales, ciencia de materiales e incluso química. Si tú metes una molécula en un problema de este tipo, puedes cambiar incluso la química de ese tipo de procesos. Y bueno, esta es la más importante transparencia, que son los agradecimientos. Yo soy, como os he dicho, la ciencia es un esfuerzo colectivo y por tanto todo esto no lo he hecho yo solo, sino que ha habido mucha gente. Todo empezó con mi postdoc con John Pendry en el Imperial College y luego he trabajado con otra gente. He trabajado con grupos experimentales como el de Thomas Evesen, como Stefan Mayer, como Xian San. Pero de lo que más orgulloso estoy es de la formación de jóvenes investigadores y en particular de todos estos que están en rojo, que son gente que ha conseguido un contrato Ramón y Cajal después de haber estado conmigo. ¿De acuerdo? Son 8 actualmente. Y bueno, si queréis conocer más detalles de lo que os he contado de mi parte de investigación, pues tenéis estos 2 artículos, el Reviews on Modern Physics del 2010 sobre luz pasando a través de agujeros muy pequeños, y luego el más reciente, en donde pues le llamamos SPUF, Surface Plasma Photonics, aquí en colaboración con el grupo experimental de China. Y si queréis conocer más de lo último que estoy haciendo, pues tenéis este artículo en la revista Science, en donde ponemos Manipulating Matter, o sea, manipulando la materia, mediante el acoplo fuerte a campos de vacío. Y con eso, muchas gracias por vuestro tiempo. Comenzar con la rondita de preguntas, así que si alguien quiere preguntarle algo. Me parece, recordamos también, por si acaso, vía online, por el chat, también pueden hacer sus preguntas al finalizar las ponencias. Pero bueno, parece que no. Así que Bueno, muchísimas gracias vale, igualmente. gracias. Ay, perdón, no le he visto. FJ, pues muchas gracias por tu charla, me parece muy interesante. Por una aplicación de esas que uno no piensa, pero que seguramente aparecerá, muchas de estas ideas que tú has contado con este tipo de materiales y demás, me imagino que a los astrofísicos les habrá abierto, digamos, un poco los oídos y las antenas, porque probablemente se pueden desarrollar muchos detectores para obtener a partir de la luz que se recibe del universo cosas que hasta ahora son insospechadas que podamos probablemente medir, ¿no? ¿Tienes alguna idea si hay algún grupo experimental trabajando en desarrollar nuevos detectores en astrofísica? No sé, yo. Que yo sepa, no. Seguramente se podrá utilizar en espectrometría, ¿no? Por el hecho de que lo que pasa es que esto es muy resonante. No sé si a los astrónomos les gustan las cosas resonantes. Menos, ¿no? Me gusta menos, pero si sacan información, sí. Cuando di la charla en la Bienal, de hecho la voy a ver esta tarde, ¿no? O sea, estaba muy interesado en ver aplicaciones de ese tipo para cosas de astronomía, pero yo soy más... no lo veo muy claro. Digo, porque este tipo de fenómenos, que son vistosos, no hay que negarlo, son resonantes. Es decir, que aparecen a frecuencias muy determinadas, ¿no? Entonces, en astronomía, no sé, yo no soy un experto astrónomo, pero creo que os interesa más, cuanto mayor radiación, mejor, ¿no? Entonces, el hecho de que funcione para una frecuencia determinada y no a otra, no sé. Ajá. Bueno, no sé, en no lo sé. En De todo hecho, caso, bueno, eso no soy experto en astronomía. Como ya lo has dicho, ¿no? Muchas de las cosas estas, cuando tecnológicamente lleguemos se puede a hacer, poder sí, claro, controlar, cada vez tenemos, digamos, manipulaciones a niveles cada vez menores. Sí, la naturaleza ya lo sabe hacer. Todas estas cosas que nos han contado. No, lo que está haciendo la gente ahora en este campo es estas guías. Una cosa buena que tienen estos peines es que el campo está muy localizado en la guía. Si tú coges un metal normal, los que se utilizan en microondas para
wireless para interacción, tienen que separar mucho las guías de onda porque hay conexión entre ellas. Ajá. Entonces, lo bueno que tienen estas guías es que el campo va muy concentrado en la guía y por tanto puedes meter muchísimas guías en un poco espacio de... O sea, hay mucha gente trabajando utilizando este tipo de cosas para conexiones wireless y demás. Porque puedes hacer una especie de fotónica de microondas integrada. Puedes meter muchas guías de onda en un espacio muy reducido. Eso es lo que... Pero eso no me interesa lo más mínimo. Quiero decir, Oye, ¿y si al peine le das la tercera dimensión, mejora o aparece algún... O sea, me refiero a... no, lo que pasa es que ¿has no, jugado con- lo bueno del peine es que es flexible. O sea, lo bueno que tiene el peine es que si tú lo haces bulky, o sea, si lo haces con volumen, no lo puedes doblar. Es que esto lo doblas. O sea, esto tú puedes hacer aquí De hecho, hay guías que son espirales. O sea, tú coges una y haces así y la luz no se va. Está súper localizada en la guía y no se escapa. Y es por el carácter bidimensional. Entonces, si le creas volumen, seguramente se difractará. Sí, bueno, al final acabas descubriendo que lo que ya la naturaleza sabe hacer. Hace poco a mí me sorprendió todo esto de los plasmones, que han descubierto que en la Alhambra, porque los techos estos que fueron pintados Sí. con oro, al final son de colores azules y demás, porque se han formado por el proceso del yeso con el oro, Con el oro, que sí. han formado nanopartículas de oro y que precisamente van a ese color verde o azulado. Sí, sí, que y sí, tiene la incluso mayoría de no lo he techos. puesto. Hay ciertas alas de mariposa, o sea, el concepto de cristales fotónicos, las mariposas lo conocían. Hay ciertas alas de mariposa que el color que tienen las mariposas es simplemente, si cortas tienes que matar a la pobre mariposa, pero vamos, si la cortas y lo metes en el microscopio, ves que básicamente tienes una estructura como un cristal fotónico. Y entonces el azul que ves el ala de mariposa es debido a la estructura nanofotónica. Es decir, las mariposas conocían los cristales fotónicos antes que nosotros. La ley de Stigler. La ley de Stigler. Y nadie le pone el nombre de él. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Parece que no, así que muchísimas gracias al doctor Vidal.